Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, gente de Fútbol y sí. Toca hablar de un tema que hace tiempo no hablábamos, ¿no? El caso Negreira, ya que ha aparecido nueva información que al parecer la Guardia Civil ha encontrado 3 millones injustificados en las cuentas de la mujer de Negreira. Así que hay que hablar del tema, como no, porque es un tema importante. Es el tema del momento, el tema de los corruptos, el tema que probablemente no vas a encontrar en canales culerdos, en algunos sí, en los que les encanta monetizar como a Manquer, ¿no? Pero probablemente en la gran mayoría no lo vas a encontrar. Pero partamos con el artículo, ¿no? El artículo está a través del Mundo y dice lo siguiente. La Guardia Civil ha presentado ante el juez su informe definitivo sobre el caso Negreira, al que ha tenido acceso El Mundo, en el que concluye que el Barça pagó durante casi 2 décadas al número 2 de los árbitros 7,5 millones de euros por asesorías arbitrales que no han sido halladas, y aporta una importante novedad. La mujer del ex dirigente arbitral ingresó en sus cuentas 3 millones de euros durante el periodo en el que su pareja ocupaba el puesto de vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. El Instituto Armado subraya que Ana Paula Rufas ha llegado a ingresar en cuentas y depósitos bancarios entre 1992 y 2023 la referida cantidad, cuyo origen está en proceso de estudio en aras de determinar el origen de esos fondos, las cuales a priori aparentemente son injustificados por las rentas y rendimientos del trabajo y del capital mobiliario. Entre las últimas pesquisas practicadas por la Guardia Civil destaca el interrogatorio a Ernesto Valverde, ex entrenador del Barça, que explicó a los investigadores que tuvo conocimiento de que el hijo de Negreira, Javier Enríquez, presentaba informes al club a diferencia de su padre, que cobró sin soporte documental alguno, pero no recuerda que se le ofrecieran o los pusieran a su disposición. Asimismo, indicó que en cualquier caso, como profesional conoce a los árbitros y ese tipo de informes no los necesita para preparar los partidos. Asimismo, la Guardia Civil ha procedido a la toma de declaración a ex directivos y empleados del club que han coincidido en que nunca saltaron los controles internos. Así lo testificó Pancho Schruda, ex responsable financiero del club, cuya testifical fue revelada por este periódico y que detalló que el motivo radica en que la contratación de Negreira era muy antigua, anterior a la creación del departamento de compliance del club, y que la entidad se había limitado a renovar sus pagos. También abordan de nuevo los investigadores la influencia de Negreira en el colectivo arbitral, que considera más que acreditada, pese a ser negada por los responsables de la Real Federación Española de Fútbol en reiteradas ocasiones. Ejercía funciones relevantes en el seno del Comité Técnico Arbitral, como las de comunicar a los árbitros los ascensos y descensos, revisar las puntuaciones de las clasificaciones, acudía a las concentraciones periódicas, perteneció a la Comisión de Disciplina y Méritos, así como a la Coordinación Internacional. Añade que Negreira solía acudir a la sede del CTA varias veces al año para diferentes cometidos, y que saqueó también las arcas del comité arbitral y de federaciones como la catalana mediante sus supuestas ventas de material de oficina o asesoría sin acreditación documental alguna. Todo ello gracias a que era una persona de relevancia en el mundo del arbitraje y tenía la consideración de figura influyente no solo a nivel regional, sino que ejercía su influencia a nivel nacional. Recaía en Negreira la participación directa como comunicador a los árbitros, no solo de las clasificaciones provisionales comunicadas en las reuniones fisiotécnicas de mitad de temporada, sino a la comunicación telefónica a los árbitros de los ascensos cosechados. Tanto a la primera como a la segunda división abunda la Guardia Civil. Participaba activamente en todas las reuniones del CTA, permanecía en ellas durante las sesiones y se integraba en el staff del comité. Por lo tanto, su figura no pasaba desapercibida ni era un mero cargo estatuario, sino que se relacionaba con el colectivo arbitral en las numerosas convocatorias oficiales, tal y como lo ha catalogado algún testigo. Lo veían como un jefe e imponía respeto. Además, a juicio de la Guardia Civil, era una persona afín al presidente del CTA, con el que mantenía una relación muy estrecha y contaba con la total confianza de aquel. Mira, es lo que yo siempre he dicho respecto al caso Negreira. Yo creo que hay muchas pruebas en contra del FC Barcelona, que esta gente se ha dedicado a esconder, que han hecho muy bien el trabajo para tratar de tapar todo lo posible. Sin embargo, no han podido taparlo todo, y yo creo que al final cada vez salen más cosas
digámoslo así, a la luz, ¿no? Y cada vez va quedando más claro que efectivamente el Fútbol Club Barcelona arregló el arbitraje durante todo ese tiempo. Así que yo creo que es un tema muy relevante, es muy grave, es muy serio, porque lo que está diciendo la Guardia Civil es que básicamente la mujer de Negreira tiene 3 millones que no han sido justificados. Y claro, es un poco trucho, ¿no? Porque al final, imagínate tener 3 millones de euros, que es una gran cantidad de dinero, hoy en día es bastante, ¿no? Y al final no poder justificarlo y no saber de dónde viene. ¿Se entiende a dónde voy? Yo creo que es un caso bastante grave. Lo que ha descubierto la Guardia Civil es muy grave. También creo que hay otro punto muy relevante que hay que tocar, que es que la Guardia Civil le atribuye a Negreira una funcionalidad dentro del CTA bastante importante. Es decir, Negreira no era una estatua en el CTA, Negreira era un jefe que imponía respeto, y finalmente la Guardia Civil ha declarado y ha testificado que efectivamente así era, y que ellos concluyen que efectivamente Negreira tenía una gran influencia en el colectivo arbitral, no solo a nivel regional, sino que también a nivel internacional. Es decir, al final la Guardia Civil le ha dado la razón a toda esta gente, me incluyo, porque yo también he sido bastante crítico con el tema, de que al final el Barcelona durante más de 2 décadas le estuvo pagando a Negreira para arreglar el arbitraje, todos lo sabemos. Incluso Ernesto Valverde ha dicho que él no necesitaba informes y que nunca le presentaron la posibilidad de tener los informes, porque él ya conocía el arbitraje, él sabe cómo son los árbitros, y que al final pagar por informes arbitrales es algo totalmente innecesario. Imagínate gastarte 7,5 millones de euros en informes que tu propio técnico ni siquiera va a revisar. ¿Se entiende? Hay muchas cosas truchas, ¿no? Dentro del Fútbol Club Barcelona, como ha sido también lo de Cercic, ¿no? Y lo de Platini. También lo de los batidos mágicos, ¿no? Este doctor que dopó a Guardiola en la Roma y que después era doctor del Fútbol Club Barcelona y preparaba una sustancia especial que hacía que los jugadores corrieran todo el partido, y que curiosamente, muy curiosamente, parece que también está en el Manchester City o algo así, porque cuando jugó el Manchester City contra el Real Madrid, imagínate, un equipo como el Real Madrid que tiene a los jugadores físicos, probablemente a los mejores jugadores físicos a nivel mundial, los jugadores que más corren, y aún así Bernardo Silva fue el jugador que más corrió, cuando Bernardo Silva ni siquiera tiene el físico como para correr tanto. ¿Se entiende a dónde voy? O sea, tú compara a Bernardo Silva con Camavinga y Bernardo Silva corrió más que Camavinga, y eso que Camavinga corrió todo el puto partido defendiendo. ¿Se entiende? Hay cosas que no calzan, y específicamente es lo que ha hecho Guardiola en el City, porque al final los jugadores no paraban de correr, y eso mismo pasó en el Fútbol Club Barcelona hace mucho tiempo. Y es obvio, el Barcelona tenía a la UEFA y tenía a la Real Federación Española de Fútbol todos a su favor. Por lo tanto, me parece que esta información es muy relevante, es muy grave. La verdad es que yo no sé cuál va a ser la defensa de Negreira, porque al final yo entiendo que Negreira haya sido un nefasto, pero esto no puede quedar impune, porque al final hay cosas que no pueden quedar impunes, y una de las cosas que no pueden quedar sin castigo es precisamente el hecho de que el Fútbol Club Barcelona es un club de mierda, un club de corruptos que le pagaron durante más de 20 años a Negreira para arreglar la competición, y al final así lo ha dictaminado la Guardia Civil. Ahora no es un veredicto final, porque esto lo tiene que ver el juez, obviamente después hay una contrademanda, y al final se entiende a dónde voy, ¿no? No es un veredicto final. Sin embargo, es el veredicto detrás de mucho tiempo de investigación, que al final la Guardia Civil, ¿cómo se puede decir? Algo muy serio de España, porque al final la Guardia Civil es como la policía de élite de España, ¿no? Que al final ellos han investigado y han concluido que efectivamente Negreira ha tenido un pago no justificado, y que más encima él lo transfirió a la cuenta de la mujer. Y eso se hace, ¿sabes por qué? Porque al final, de esa manera, si lo investigan a Negreira, no le pueden caer el peso de la ley a Negreira o en las cuentas de Negreira. ¿Se entiende? Tienen que investigar a la mujer, y ahí es un poco ya más confuso, ¿no? Porque al final pasa que, independiente de que tú tengas el dinero, tampoco es justificado, pero tu mujer no tiene por qué estar vinculada específicamente al negocio, ¿se entiende? En fin, yo no sé en qué va a quedar esto. Ojalá el Barcelona sea castigado, porque yo creo que se lo vienen mereciendo hace tiempo. Son ladrones de mierda, son un club corrupto, son el asco del fútbol español. Ojalá se vayan a segunda, ojalá se vayan al lugar donde merecen, porque son un puto asco.